buenas tardes. Pues con todo el detalle de lo que quedan segundos para conocer, esto es lo que está sucediendo en el mercado. El S&P 500 se dispara, se lanza hacia arriba después de estar viendo durante toda la jornada cómo puede salir el dato de inflación, el movimiento justo anterior para que conozcamos el dato de la inflación en Estados Unidos, dato que vamos a conocer en segundos. Son las 2:30, está actualizándose ahora mismo todo el detalle, todo el cuadro de información. Miren el movimiento de bajada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Para ver el dato de inflación en Estados Unidos, vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí, el dato de inflación es peor de lo que estaba esperando el mercado y por eso reacciona a la baja. Se esperaba que bajara del 8,3 al 8,1% y no ha funcionado. Se ha quedado en el 8,2%. Ojo, porque el dato de inflación no consigue dar sustento a la Fed en todo el movimiento. Fíjense el movimiento de subida que ha habido. Hay 29 y la espada hacia abajo marcándonos ya el camino hacia nuevos mínimos en el S&P 500. Ahora mismo estamos en mínimos anuales. 3.524, se desploma el S&P 500 un 1,74%, hasta 3.520. Este es el comportamiento de una inflación que ayer ya era un mal presagio. Ese dato de inflación mayorista hoy confirma la inflación que la situación está descontrolada, que la Fed ni tan siquiera con el movimiento de subida de tipos de interés está consiguiendo controlar la inflación. En términos mensuales, la inflación sube el doble de lo que estaba esperando el mercado. Estaba esperando que subiera un 0,2%, está subiendo un 0,4%. La inflación no da respiro ahora mismo a los bancos centrales y el buen dato de empleo de la semana pasada, junto con el dato de inflación mayorista de ayer, nos marca que la Fed le va a meter un meneo al conjunto de la economía que la va a dejar tiesa para conseguir que la demanda interna de verdad se comprima, baje, reduzca y permita de verdad una reducción. Estamos a punto de perdidos ya, los 3.500 puntos. El viernes negro que esperábamos mañana se ha adelantado. Es hoy. Prepárense, abróchense cinturones, 2 tazas bien cargadas de café, porque el mercado está capitulando ahora sí, viendo de qué manera los datos de inflación no hay maneras de contenerlo. Igual que sucedió en la década de los 70, donde la batalla contra la inflación duró una década, a pesar de todo el movimiento de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Es la noticia clave del día, la que estábamos esperando. La inflación no cede en Estados Unidos, se preveía una reducción hasta el 8,1, que era el dato que ya se esperaba el mes pasado, y ni tan siquiera en 2 meses se ha conseguido la reducción de inflación que el mercado esperaba en 1. Se queda en el 8,2, no llega al 8,1 y el desastre está ahora mismo encima de la mesa en los mercados. Muchísima volatilidad, muchísimo movimiento en un momento que vemos ahora mismo en el que la inflación no tiene respiro. Miren lo que está sucediendo con la inflación subyacente. Se esperaba que fuera del 6,3 al 6,5, sin alimentos y sin energía. El dato es del 6,6%. El dato también es peor en la inflación core, donde quitamos tanto energía como alimentos. También en este caso el dato es peor de lo que estaba esperando el mercado. Y mensualizado, el dato de inflación core se esperaba que estuviera en el 0,4, está en el 0,6. De tal manera que no hay consuelo en el mercado. Los datos de inflación reflejan clarísimamente que está completamente descontrolada. Marta Vilar, ¿cómo es la primera reacción a nivel internacional, medios, de lo que está sucediendo? Y si tienes desglosada también por capítulos dónde está el crecimiento de esa inflación, mirando sobre todo a las principales categorías que están haciendo que la inflación en Estados Unidos sea un problema ya de calibre muy importante por la importancia de las subidas de la Fed en las próximas reuniones. Marta.
Bueno, pues desde luego, por ejemplo, nos quedamos con el titular que está dando ahora mismo Bloomberg, porque se fija sobre todo en la inflación subyacente. Dice que está en un máximo de 40 años, desde los 80 prácticamente. Es verdad que se esperaba que ese dato finalmente pues fuera un dato que estuviera en los máximos de 40 años, pero ha salido incluso peor de lo esperado. Se esperaba 6,5, 6,6 finalmente. Es el titular que ahora mismo está dando la agencia Bloomberg, pero bueno, por el momento también lo que podemos hacer ahora es desglosar un poquito más por partidas de dónde vienen esos datos de inflación, de dónde viene la subida de precios espectacular que estamos viendo en Estados Unidos. Podemos ver que bueno, la inflación general, en términos generales, el IPC ha subido un 8,2%, pero sobre todo pues esa inflación viene por los alimentos y por la energía. Alimentos suben en septiembre un 11,2% en términos anuales y miramos a la energía, la subida es del 19,8%. Está subiendo, por ejemplo, la gasolina un 18,2%, el carburante un 58% y bueno, estamos viendo como, por ejemplo, también si miramos a la inflación subyacente, que es lo que más está sorprendiendo desde luego en los mercados, nos lo decía, por ejemplo, la agencia Bloomberg, que era lo que destacaba, esta inflación subyacente está en el 6,6% y lo que está subiendo dentro de las partidas de la subyacente sobre todo es, por ejemplo, las commodities que no incluyen los alimentos ni tampoco la energía. En este caso están subiendo casi un 10%, un 9,4% es la partida que más sube dentro de lo que tenemos, una de las partidas que más sube dentro de la subyacente. La que más sube son los servicios del transporte, que están disparados un 14,6%, pero también, bueno, pues por ejemplo la vivienda 6,6% y los servicios médicos 6,5% de inflación. Los nuevos vehículos tienen una inflación también del 7,2% en términos anuales y, por ejemplo, estamos viendo que los coches usados también tienen otra inflación del 7,2%. Así que todo prácticamente disparado, aunque sobre todo, desde luego, la energía y la alimentación y la subyacente 6,6% máximo en 40 años. Gracias, Marta Vilar. Es el detalle de lo que está sucediendo ahora mismo en un mercado que está mirando en una situación muy negativa. Ese dato de inflación está en 3.513, el movimiento del VIX de subida ya se va a 33,30 puntos. La clave fundamental está en entender lo que nos está comentando Marta Vilar en estos dos gráficos que nos marcan claramente la situación del mercado. Fíjense, por un lado, el cambio mensual de inflación ajustado de tal manera de cómo se está comportando y este movimiento de reducción que va más lento de lo que estaba esperando el mercado, en un dato que sin duda nos está posicionando una inflación mucho peor de lo que esperaba el mercado, de tal manera que el mercado, Wall Street, está mirando en estos momentos previos a conocer el dato de apertura, un movimiento de bajada muy importante. Está con nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una primera valoración del dato? Bueno, claramente negativa, sobre todo porque muestra ese concepto. Me sorprende, de hecho, el nivel de pegajosidad, de sticky, dicen los americanos, lo pegajosa que es esta inflación, porque estamos hablando de que ya se tenía que estar empezando a notar las subidas de tipos y las subidas de tipos que se han trasladado al mercado. Es que estamos hablando de que, por ejemplo, los créditos hipotecarios están ya al 7%, que es una barbaridad. Han estado pues al 2%. O sea, estamos incluso menos, con lo cual estamos hablando de que pese a los esfuerzos de la Reserva Federal, pese a que están realizando la subida de tipos con la mayor pendiente, yo creo, desde los años 70, es decir, las ha habido más grandes, pero nunca han subido desde entonces, desde aquel momento, con esa, digamos, a base de 0,75% en cada reunión. Entonces, y llama la atención además porque muchos indicadores adelantados señalaban que ya surgían posibilidades de que no fuera así. Estamos viendo caídas en los precios de los coches usados, en fin, en muchos componentes, no quiero aburriros. Entonces llama la atención la diferencia entre ese tipo de información y la realidad. Y la realidad es que de momento la inflación es más alta, no acaba de bajar de ese 8, que eso sería ya un dato un poco más positivo. Como única nota positiva, la inflación anual baja, es decir, hemos estado a 9,5 y ahora es 8,1, pero lo que estamos viendo es que aunque baja, lo hace muy lentamente y muy poco para el esfuerzo que se está realizando. Y es peligroso, porque en Estados Unidos puede que aguanten más subidas del 0,75% en cada reunión, pero está por ver que el resto del mundo sea capaz, y el resto de divisas y el resto de mercados de bonos, que no será, aparte del americano, sean capaces de aguantarlo.
Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. Francisco, ¿cómo ves el dato, ese movimiento menor de reducción de la inflación de lo que se esperaba, aunque el camino va ya del 8,3 al 8,2, pero mucho más lento que lo que estaba viendo el mercado? Este dato termina de ensamblar lo que estábamos viendo en las últimas semanas, ¿no? Que es una situación, un contexto que le va a permitir a la Reserva Federal apretar las tuercas todavía más a la economía. Tienen un trabajo que hacer, quieren reducir la inflación y se encuentran con una macro que les es favorable, ¿no? O sea, la semana pasada vimos cómo el mercado de trabajo iba mucho más fuerte de lo que esperábamos, con una tasa de paro en un récord histórico, nunca había estado tan bajo, en el 3,5%. O la sensación que tiene Powell de que puede seguir subiendo tipos y matar un poco del tejido empresarial sin afectar el empleo. Las previsiones de crecimiento no son particularmente malas, ha sufrido un buen recorte para este año, para 2022, pero bueno, aquí está ya todo el pescado vendido y sin embargo las previsiones que ha publicado el Fondo Monetario para el año que viene no han tocado las previsiones de Estados Unidos. Incluso la guerra de Rusia es un viento de cola por el lado energético, mientras que Europa está sufriendo enormemente. Estados Unidos es un país exportador, ¿no? Los ingresos pues, se han duplicado aproximadamente a lo largo del último año, ¿no? Entonces, digamos, tiene muchos factores que permiten a la Reserva Federal seguir subiendo los tipos con fuerza. Y quizás el punto débil, lo que se podía esperar era que si viéramos la inflación cayendo hoy mucho más de lo esperado, pues a lo mejor habría que revisitar eso y podríamos sentarnos y esperar un poquito menos de subidas de tipos para el año que viene, que el pico se alcanzara antes, que las subidas fueran algo menores, que le dieran un poco de respiro a los mercados financieros. El dato de hoy, sin entrar en una décima arriba o una décima abajo, ha caído un poquito la inflación, pero es muy leve la caída y la subyacente sigue bastante fuerte. Esto indica que no tienen por qué cambiar de ritmo. Entonces, teniendo en cuenta que quedan pocos datos de aquí a la reunión del 2 de noviembre, pocos datos relevantes, son todavía 2 o 3 semanas, pueden pasar muchas cosas, pero estos serán los dos datos más relevantes, la inflación hoy y el paro la semana pasada, y los dos apuntan en la misma dirección. La Reserva Federal tiene mucho trabajo por hacer y lo va a hacer, no hay nada que le impida hacerlo. Imagino que uno de los datos clave es la inflación subyacente. Es cierto que en el dato general la inflación ha caído respecto al dato anterior, pero no en la subyacente. En agosto teníamos un 6,3% de subida y ahora un 6,6%, son 3 décimas más. Al final esto es la inflación real, ¿no? Quitando pues los alimentos y la energía que quizá pueden estar un poquito más influenciados por la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que nos dice este dato de inflación subyacente sobre el trabajo que está haciendo la Reserva Federal? No está consiguiendo, por tanto, es lo que entiendo yo, hacer ese trabajo que tanto quiere hacer Jerome Powell. Víctor, por ejemplo. Bueno, me parece que no tenemos a Víctor. Francisco, dinos un poquito qué opinión tienes tú también sobre la inflación subyacente. ¿Te oyen? Vamos a saludar al resto y enseguida llevamos las preguntas también de Marta Vilar. Juan Ramón Caridad, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Una primera valoración del dato de inflación que hemos conocido en Estados Unidos? Preocupante el de subyacente, pero también viendo el dato agregado es previsible que se confirman los peores presentimientos, porque aunque vaya poco a poco cediendo en algunas décimas el dato agregado, hay que también ir asumiendo que esa inflación va a ir permeando en la economía y que mientras tengamos las tasas de alquiler muy altas en Estados Unidos y sigamos teniendo los problemas de falta de mano de obra de calidad en un mercado laboral, aunque se reduzca la oferta de trabajo en 1 millón de trabajos, sigue habiendo 10 puestos de trabajo abiertos y apenas 5 millones de americanos que podrían estar dispuestos a cubrir esa oferta. Así que se confirman los efectos de segunda ronda y lo que es más preocupante, y es que todo el impacto que estamos teniendo en el mercado está ocurriendo asumiendo unas expectativas de inflación para 2023 de apenas el 3,5% y para 2024 del 2,3%. Todo el trabajo de Powell yo creo que no va tanto orientado a intentar frenar esta inflación a corto, que sabe que es muy complicado. Los americanos tienen unas tasas de ahorro muy alto, tienen un mercado de pleno empleo, tienen una capacidad de trasladar a salarios cualquier incremento de inflación a día de hoy, o si no, buscarse otro trabajo, y se sigue confirmando que hay mucha gente, mucha mano de obra que sigue saliendo del mercado laboral y que
pues el COVID ha cambiado en parte las prioridades y los paradigmas de muchos estadounidenses. Pero lo que de verdad es inquietante es eso, es si no son capaces de controlar la inflación, las expectativas que ahora mismo se estaban descontando a 12, 18 meses bastante bajas van a dejar de serlo y se va a poner encima de la mesa un problema que ya el propio Powell dejó muy claro que si no se ataja rápidamente pues va a tener unos efectos mucho más perniciosos de lo que en un momento pudo prever. Así que viento de cara, la verdad. Enseguida la pregunta, tenemos también a Javier del Valle y a Gabriel Montalto viendo todo el detalle de lo que está sucediendo. Ojo con el Bitcoin, porque el movimiento del Bitcoin ahora mismo es salvaje en el descenso. Está el SP500 dejándose ya, fíjense la curva, la espada que está marcando, está en 3.502. El VIX está, sin embargo, empezando también a recortar un poco frente al movimiento de volatilidad que vemos al inicio. Vemos al eurodólar comportándose en la preocupación que nos están comentando también los distintos invitados. Si esto va en la Reserva Federal a este ritmo, significa que Europa tiene que subir los tipos a una velocidad también al menos parecida, o se genera esto, 0,964. Pero miren el Bitcoin, el movimiento del Bitcoin durante el día y sobre todo en las últimas horas es de empezar a preocuparse. 4,40 en 18.315, ha partido hoy desde por encima de 19.000 y sin embargo la sensación ahora mismo es de que no hay manera de que encuentre consuelo. Miren, esta tabla nos marca el comportamiento del IPC en Estados Unidos y esta tabla lo que nos está reflejando en estos momentos es, fíjense, van las elecciones de midterm ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la gasolina? Decrecimiento del 4,9 en septiembre, pero venía de caer en el entorno del 10,6%. De tal manera que vemos cómo el crecimiento del precio de la gasolina en Estados Unidos está en el 18,2%, sin terminar de encontrar consuelo, porque la caída del 4,9%, sin haber visto todavía el aumento de los precios del petróleo que estamos viviendo ahora ya, significan que el petróleo no va a dar respiro a la gasolina en Estados Unidos. El fuel oil, menos 2,7%. Ojo con el crecimiento que está teniendo sobre todo alimentos, 0,8%. Ojo con el movimiento de energía que vuelve a darle un impulso. Ojo con el movimiento de energía en el mes de octubre porque puede darle un impulso. Ahora mismo está con un decrecimiento del 2,1%. Y tenemos, por ejemplo, también el crecimiento que está teniendo en materia energética, 1,1%. Alimentos y energía, excluyendo petróleo, han sido los elementos clave en el aumento del precio. Junto a ello, los servicios, excluyendo servicios energéticos. Y ahí transporte, con una subida del 1,9%, y medical care y servicios médicos, con un 1%, también están comportando parte del crecimiento. Pero si cogemos a 12 meses el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, veremos un movimiento de 11% en alimentos, del 58% en fuel oil, un comportamiento de más del 9%, por ejemplo, en la compra de vehículos, de vehículos, en este caso nuevos y no usados, y un 14,6% en servicios de transporte. De tal manera que servicios, energía, pero todo está conformando el movimiento de inflación que no parece que la FED esté pudiendo contener. Marta, querías comentar también, querías preguntar a Víctor, querías preguntar al resto de invitados y también tenemos que saludar ya a Gabriel Montalto y a Javier del Valle que están con nosotros desde las 2:30. Marta. Bueno, pues efectivamente quería hacer una pregunta sobre algo que ha mencionado Juan Ramón, la inflación subyacente, que tú también decías ahora mismo, parece que no están pudiendo controlar, porque sí que es cierto que el dato general ha ido bajando poco a poco en los últimos meses, pero no la subyacente, que la FED de hecho considera que es el dato más realista de la inflación que está viviendo la gente en Estados Unidos. Ese dato ha sido del 6,6 frente al 6,3 del dato anterior, es una subida de 3 décimas. Por lo tanto, por ejemplo, lanzo la pregunta a Víctor. Víctor, ¿consideras que la inflación, en este caso, en Estados Unidos, la Reserva Federal no está consiguiendo contener la inflación subyacente, que realmente es la que quizá más depende del trabajo de la Reserva Federal? No, claramente no, y sobre todo, bueno, lo que ha comentado antes Juan Ramón, es decir, el problema de esto es que esa inflación, lo que se va viendo es como la general se va trasladando, va impregnando, como él bien ha dicho, la subyacente, y ese traslado es lógico. Cuanto más dure alta la inflación general,
más probabilidades hay de que impregne a la subyacente, que se traslade a la subyacente, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no lo está consiguiendo y evidentemente es como él ha dicho, es inquietante. Pero a mí más inquietante todavía, o igualmente inquietante me parece, quiero insistir, veamos la reacción de las divisas y de los bonos. Es decir, lo que estamos teniendo ahora, por ejemplo, es el bono, el gilt del Reino Unido, el más representativo de los bonos ingleses que llevan una época difícil, pues está subiendo ahora el tipo de interés un 2,64%. Estamos viendo subir también al bono alemán el tipo de interés. Es decir, todo esto tiene un problema y es que también de acuerdo en lo que ha dicho Juan Ramón, de que efectivamente la Fed tiene margen de sobra para subir sin afectar demasiado a la economía, porque la economía americana está muy fuerte, sea en el empleo, sea en lo que queramos verlo, mucho más fuerte que el resto. El problema es cómo va a aguantar el resto. Es decir, cómo va a aguantar, por ejemplo, Europa, que el BCE tenga que subirse al carro de unas subidas de tipos de interés hechas para una economía fuerte, cuando Europa no es una economía fuerte y, de hecho, las previsiones del FMI me parecen demasiado optimistas. Europa va camino de una recesión que en Alemania puede llegar a ser, por ejemplo, muy importante. Con lo cual estamos teniendo que aplicar en el mundo subidas de tipos de interés a la americana, que aguantan muy bien en norteamericana, pero en economías que no están tan fuertes como la americana. Y eso va a ser un problema si sigue así. Bueno, tenemos también ya a Javier del Valle. Javier, muy buenas. Te quería preguntar también a ti por el dato y si has podido también echar un ojo a ese desglose de las partidas de la inflación y con qué te quedas de lo que ha subido, por ejemplo, pues por ejemplo estábamos hablando del shelter, de la vivienda, estábamos hablando también de la caída mensual de la gasolina. ¿Con qué te quedas, Javier? Bueno, lo han descrito muy bien Francisco y Víctor, ¿no? Al final las categorías más core son las que están presionando y ahí encontramos sobre todo servicios. Quiero mostrarte, a ver si puedo poner en pantalla, esta gráfica que ha emitido ahora mismo Zero Hedge, donde coge ese CPI y le resta los ítems volátiles, las categorías volátiles de comida y energía, y lo divide entre bienes y servicios. Y como venimos viendo desde hace unos meses, los bienes apuntan a que pueden seguir hacia la baja y los servicios es lo que va a seguir presionando. Eso, y además le sumamos el shelter también, la categoría de rentas que sobre todo, aunque la vivienda empieza a tener síntomas de que puede desacelerar y los precios de la vivienda se empiezan a notar en algunos indicadores, todavía las rentas a lo mejor no lo van a mostrar. Además que es un dato, el shelter suele tener un retraso de 18 meses para mostrarse en el CPI, por tanto, este es el que realmente me preocupa, además de servicios médicos, que sigue acelerando en un 1%, servicios de transporte en un 1,9%. Luego sí que es verdad que bienes como, por ejemplo, tienes ropa, vehículos usados, te desacelera mensualmente, pero luego, claro, lo importante sigue siendo para el CPI general la comida y la energía. Y la energía ha desacelerado en julio y en agosto en magnitudes de doble dígito y aún así seguíamos teniendo inflación fuerte, pues imagínate si dejan de desacelerar. Hoy estamos viendo un cierto síntoma de qué pasa cuando la gasolina no desacelera tanto en términos intermensuales, ¿no? Y qué pasa si, porque ojo con los precios de la gasolina en California, los tengo por aquí, ojo con los precios de la gasolina en California, que están volviendo a subir y todavía no se ha visto reflejado esto, ya que corresponde sobre todo al aumento de precios de octubre. Entonces, bueno, pues el mes que viene me preocupa más la categoría de gasolina sobre todo, pero lo que nos está viendo es que la inflación perdón, sigue siendo sticky, ¿no? Como ha dicho Víctor, y sobre todo ahora lo importante es qué va a hacer la Fed. Bueno, se han puesto ya las probabilidades para noviembre 75 puntos, sale la probabilidad de 100 puntos ahora mismo, acaba de salir, pero bueno, parece ser que el 100% se va casi a 75 puntos y luego para el 14 de diciembre, pues si tenemos en cuenta, no me carga, a ver si ya puedo, me está dando error esto, a ver si puedo ponerla. Bueno, luego lo veremos, pero para el 14 de diciembre, para esa reunión final de año, pues se esperan también casi 75 puntos, se ha ido una alta probabilidad ahí. Bueno, Gabriel, saludos a ti también, muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos cómo ves también tú el dato de inflación en general y el de la subyacente. ¿Está consiguiendo la Reserva Federal acelerar un poquito, avanzar un poco en su trabajo para contener la inflación? Por lo visto no, pero hay una cosa interesante, me gustaría compartir pantalla, ya he adelantado algunas imágenes que tenía también para mostrar, porque aquí es donde podemos ver claramente en el gráfico el problema que ha habido con la subyacente, ya que el mes anterior la subyacente era más baja a lo que había marcado pese a ello un 8,3 el total. Esta vez la subyacente sube a ese 6,63 que lleva a 8,20 el dato de la inflación. Sabemos que es malo,
pero es menor al anterior. Por otro lado, tenemos algo que sí la Fed todavía podría tener realmente una señal de que lo está haciendo bien. El poder adquisitivo se está reduciendo drásticamente en los Estados Unidos, sobre todo de cara a lo que es los ingresos laborales. Hoy tuvimos también al mismo tiempo de la IPC 1430 pedidos de desempleo y estaba en 3.000 más de lo esperado. O sea, algo que anteriormente, la semana pasada, un dato que había sido un poco mejor había hecho desplomar al mercado. Hoy salió a favor de que el IPC o la inflación debería, por menor capacidad de poder adquisitivo, ir disminuyendo. El PPI que había salido también ayer nos estaba indicando que los costes de producción a los productores, al fabricante, habían subido. Por lo tanto, nos estaba dando una guía todavía de que el IPC no iba a ser demasiado bajo. Pero es que tampoco fue superior a la última lectura de 8,3. Por lo tanto, resumiendo y teniendo en cuenta aquí también nuevamente este dato, que es lo que más ha dolido, es esto, el 660 de 40 años. La última vez que se vio fue en los 80 y esto es lo que ha dolido hoy, no por el IPC de 8,2. De hecho, es normal que esté en un 8,2. Lo no normal sería un 7,9. La Fed necesita tiempo para la destrucción de la demanda, algo que quizás muchos economistas y todo todavía no valoran. La oferta la podemos destruir más rápido, pero la demanda cuesta más. Hay que deshacer puestos de trabajo, hay que asfixiar con subidas de tipo que hacen subir hipotecas, etcétera. Hay que hacer de que sea difícil obtener dinero para seguir gastando. Eso llevará a la fuerza a una disminución de los precios y afectará a la producción de los diferentes sectores, fábricas, etcétera, que tendrán que producir menos porque además la energía sigue estando cara y eso sí hará reducir la inflación. Es por eso que creo aún que la Fed lo logrará, no sé si el 50% para 2023, pero andará muy cerca y en ese momento creo que los mercados estarán ya reaccionando al alza, independientemente que hoy caigan. De hecho, la caída que ha tenido hoy y que me gustaría quizás mostrar aquí, si vemos el VIX, ha tenido un movimiento de $1 aproximadamente, 32.66 el mínimo. Ya no me gusta la subida que estaba haciendo el futuro antes. De hecho, yo preveía que iba a seguir subiendo, pero no me gustaban los movimientos previos en una dirección. Un dato como este suelen ser fantasmas, o sea que no son reales. Se va al 33,44, que está bien, es $1, pero cuidado, es que el futuro cae del S&P 100 puntos. 100 puntos cayó y un poco más en tan solo un minuto. Y no equivale $1 de subida del VIX a que caiga 100 puntos el Standard & Poor's. Es muy raro. Normalmente le da fuerza con un punto, con $1 le da fuerza a caer 40, 50, pero no 100. O sea, seguramente había mucho posicionamiento alcista previo al IPC, algo que han barrido y muy bien. De hecho, 3:30 de la tarde espero todavía un movimiento más fuerte para el S&P a la baja, normal. Hay una sobreventa exagerada en niveles de 20 años de récord en puts en los mercados, que la sobreventa, como todo, tú puedes comprar todo lo que quieras, pero si nadie te vende en algún momento, ya no vas a poder seguir comprando. Lo mismo sucede con los cortos. Por más que abras cortos, va a ser muy difícil abrir cortos más fuertes en un mercado sin liquidez y donde ya hay una sobreventa. Y la forma de ir haciendo rentabilidad con esos cortos es ir cerrándolos. Y cerrarlos es comprar. Por lo tanto, entrará volumen de compra, hará que rebote el mercado. Gabriel, enseguida nos cuentas Bitcoin. Está cayendo un 4,17, pero déjame antes saludar a Pablo Gil. Pablo, muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Jefe de estrategia de XTB. Dato de inflación, ya se veía ayer en el IPP que esto no iba por muy buen camino, pero sobre todo la subyacente todavía peor de lo que ya se esperaba. Se esperaba una subida del 6,3 al 6,5, se va al 6,6 y ni tan siquiera en 2 meses hemos conseguido el objetivo de bajar al 8,1% que el mercado esperaba que fuera en un mes. Y ni tan siquiera en 2 se ha conseguido. ¿Tiene que meter más presión la Fed? ¿Se ha equivocado la Fed al llegar tarde? Hombre, es evidente que se ha equivocado llegando muy tarde, ¿no? No olvidemos que empezaron a subir tasas de interés en marzo de este año. 2021 lo pasaron casi el año entero diciendo que era transitorio el problema.
cuando tú te gastas casi un 30% en estímulo fiscal respecto al PIB, como hicieron en Estados Unidos, generas una potencia de demanda brutal en un mercado, y hemos hablado hasta la saciedad tú y yo, en un mercado donde la oferta está restringida y algún compañero decía, no, se han centrado en comprar ahora servicios y está decayendo un poco la presión en bienes. Digo, sí, claro, los bienes lo compraban cuando no se podía comprar los servicios, cuando estaban las economías cerradas, ¿no? Hasta que hemos vuelto a la cierta normalidad. La gente se encontraba con dinero y lo único que podía comprar era bienes. Ahora ya no, ahora donde estamos viendo los principales focos de inflación está en el sector servicios. Pero da igual, es que la inflación en Estados Unidos, teniendo en cuenta que shelter, la parte correspondiente a vivienda, pesa entre un 20 y tantos y un 40% según miras el IPC o el PCE o el PCE, depende de qué métricas. Pero es una de las magnitudes más importantes o la más importante en algunas de estas formas de medir la inflación, y es que lo miden con una encuesta del Owners Equivalent Rent y luego ves la parte de alquileres y la realidad de lo que entra dentro del IPC respecto a la realidad de qué precios se están pagando. Miras, por ejemplo, el índice Zillow Rent y te descubres que es un disparate. ¿Qué pasó en 2008? ¿no? Yo creo que la historia vale para esto. En 2008 empezó a colapsar el mercado de la vivienda en Estados Unidos, bajamos 25, 30, 40, 50 según qué estados, y el Owners Equivalent Rent, que es la forma en la que se computaba el factor de la vivienda en el IPC, no dejó de subir ni en 2008, ni en 2009, ni en 2010, ni en 2011, ni en 2012. Es como una media móvil de largo plazo que con la inercia que tiene no va a darte ningún respiro. Es decir, no te va a computar a la baja en la vivienda y es el valor más importante del IPC. Con lo cual tienes ese factor que es tremendamente preocupante. Tienes el segundo factor, que es que el movimiento que ha hecho la OPEP es digno de analizarse. Un organismo que controla la parte más importante de la producción a nivel global, que antes tardaba en reaccionar una barbaridad porque se reunía cada 6 meses, ahora te hace un movimiento en antelación a lo que consideran que va a ser una menor demanda en el mundo y te reducen 2 millones de barriles diarios, te está diciendo que no quieren ver el barril del petróleo por debajo de $90. Es decir, que dos de los componentes que anteriormente te podían dar cierto respiro, normalmente cuando hay una recesión, una desaceleración económica, el precio del petróleo se hunde, ahora ya hay más dudas. Por otro lado, tienes este efecto de cola que no has visto venir, que es todo ese estímulo fiscal increíblemente grande que volcaste en la economía, que ha distorsionado todo el mercado laboral, ha distorsionado la forma en que se consume. Es decir, yo creo que estamos ahora recogiendo los vientos que sembramos, ¿no? Y desde ese punto de vista, un 6,6 que creo que ha salido de subyacente es el peor dato en lo que llevamos de año acumulado. Pues imagino que en la Reserva Federal estarán pensando cuánto más. De hecho, llevan revisando al alza cada trimestre, cada vez que nos dan el dot plot y un poco la previsión, sistemáticamente bajan crecimiento y suben inflación. Llevan haciéndolo un año entero. Probablemente en el de diciembre te dirán que la inflación va a tardar más en remitir, que va a llegar más arriba y que el crecimiento va a ser más débil porque van a provocar una recesión. Sé que algunos pensáis que la economía americana está muy sólida, pero está muy sólida por todo lo que se ha montado de antes durante el último año y medio. Ha sido una barbaridad lo de 2020 y 2021 y va a tardar en limpiarse. Cuando venga el efecto otra vez tardío de la retirada de estímulo fiscal y de la política monetaria restrictiva, vamos a entrar en una recesión en Estados Unidos, en mi opinión, de caballo. Se van a equivocar una vez más. Pablo, ¿crees que la Fed va a tener que mover todavía más arriba los tipos de interés? Es decir, ¿este dato lleva a la Fed a poder poner 100 puntos básicos encima de la mesa? Claro, vamos a ver, toma como referencia lo que pasaba hace tres trimestres y mira cuál era la previsión de la Fed de inflación y de tipos. Hablábamos de tipos al 3,25, ¿eh? Y de repente estamos hablando de tipos de entre el 4,5 y el 5%, pero es que han pasado 6 meses entre medias. La pregunta es, ¿podría la Fed empezar a hablar de tipos del 5 al 5,5%? Te digo, sí, claro, ¿cómo no? El mensaje que está mandando todos y cada uno de los consejeros de la Fed, incluso los más dovish, los más blandos, siempre es el mismo, se repite una y otra vez.
Nuestra única preocupación en este momento es controlar la inflación. Y para ello tenemos que causar daño en la economía. Te lo repiten como un mantra. Y dices, ¿estás consiguiendo controlar la inflación? Dices, no, tienes un problema. Y no solamente quieren controlarla rápido, porque lo que no quieren bajo ningún concepto es que se anclen las expectativas demasiado altas, porque luego es muy difícil revertirlas. Por tanto, cada mes que pasa y no lo consiguen, se sienten más angustiados. Entonces dices, bueno, por otro lado veo que la economía me aguanta, que el consumidor me aguanta, que el empleo no se deteriora, dices, estoy fracasando radicalmente, no consigo los efectos que quiero conseguir en ninguno de los frentes. Por tanto, van a seguir, en mi opinión, haciendo más de lo mismo, van a seguir marcando objetivos cada vez más altos de tipos de interés y el mercado lo está digiriendo siempre con la perspectiva de cuándo llega el punto pivote de la Fed. Digo, no has entendido nada. Pero ¿cómo el punto pivote de la Fed? Para empezar, los mercados no suben cuando empiezan a bajar los bancos centrales los tipos. Si tú te haces un repaso histórico, descubrirás que es después de haber marcado un suelo, como en 2008, como en el año 2003 y así sucesivamente. Por tanto, todo el mundo piensa que cuando dejen de subir ya se ha acabado el problema. Digo, no, te va a llegar todo el problema adicional. El efecto del dólar fuerte de las multinacionales en los resultados, te va a llegar el tema de si puedes trabajar con valoraciones tan altas, con tipos de interés que no se parecen en nada a la última década y media y un montón de cosas más. La desaceleración económica, evidentemente el consumidor tardará, pero al final va a notar y le va a pegar un bajón espectacular. Y el mercado está pensando en términos de lo que teníamos antes y cómo funcionábamos antes, cuando el juego es otro radicalmente distinto. Al menos esa es mi opinión. Caridad, 100 puntos básicos. Tampoco yo creo que les va a cambiar el panorama, sean 75, sean 100, así que irán de 0,75 en 0,75, que no es poco y no es baladí. Además, saben que si empezamos ya a hablar de 100 puntos básicos, todavía va a generar más problema en Europa y en el resto del mundo. Por eso las expectativas del personal son 0,75 y porque saben perfectamente que estas subidas de tipos de interés no solucionan la inflación en el corto plazo. Que es que cuando estamos hablando de las componentes de inflación y se habla el de la renta, el del alquiler y el de la vivienda, o sea, casi todas las hipotecas en Estados Unidos son a tipo fijo. O sea, todos los que tienen hipoteca la tienen a tipo fijo. Y aunque con las nuevas hipotecas ahora el coste hipotecario se haya ido al 6, 6,5, empiezas a frenar algo, no frenas realmente el alquiler. Porque si yo no me puedo comprar una casa porque ahora mismo la vivienda que era 1 millón, ahora a mí apenas me financian la mitad por el coste que esto implica, pues vas a meter más presión al alquiler, ¿sabes? Y eso es lo que se está viendo también en temas de inflación. Así que yo creo que las subidas de 0,75, como bien decía Pablo, van a continuar, que el problema de la inflación ahora, ya ha reconocido el propio Powell que si algo se ha dado cuenta es de lo poco que saben sobre la inflación. Y si la Fed no es el que sabe sobre la inflación, pero es el encargado de subir tipos de interés, pues ya nos podemos imaginar lo que tenemos por delante. Así que yo creo que el que suban 0,75 a 1 no cambia las cosas, que el problema de la inflación y la discusión son las expectativas a 2023-2024 y que no solamente depende de lo que haga la Fed. Todo lo que es componente fiscal, todo lo que es también componente energética van a marcar mucho y también hay que decirlo, y es que los ahorros de los americanos están más altos de lo que han estado históricamente y eso también es otro ancla y otro motivo por el que la inflación se está resistiendo a bajar y hay que aceptar que vamos a tener inflación alta durante una buena temporada todavía. Del Valle, Montalto, 100 puntos básicos. ¿A quién van a preguntar? ¿Quién queréis recoger la de los dos? Bueno, dale, Gabriel, dale, perdona. Perdona, Javier. Probablemente se mantengan 75. De momento el consenso apunta a eso y vuelvo a repetir. Para mí, a nivel personal, el mercado está reaccionando de forma sobreexagerada a la baja con un 8,2, solamente por el subyacente de 6,6. Pero sigo creyendo que la medida de la Fed van a funcionar. Lo ha logrado siempre. Yo por mi parte es que sinceramente no me importa tanto si es 75 o 100 puntos, yo creo que donde hay que mirar es el mercado de bonos, que es lo que está diciendo. O sea, el 2 años, en cuanto el 2 años ya empieza a hacer techo y baje para abajo, que suele ir con un spread de 40 puntos básicos más o menos a los tipos de la Fed, ahí es cuando pues podría ser más positivo, ¿no? Ahí es cuando a lo mejor también acompañado con unos datos de inflación que realmente muestren desaceleración, porque como bien ha dicho Pablo, hay muchas cosas todavía que no muestran desaceleración y el problema, sobre todo, yo creo el más importante en el CPI
es la vivienda, el housing. Y el shelter hasta que es que todavía, y lo acabamos de hablar también, hipotecas tipo fijo, es que hasta que todavía esto haga efecto en el mercado de la vivienda, porque hemos visto algunos datos que sí, que empiezan a aflorar, que son malos y que podrían empezar a reducir el mercado de la vivienda, pero hasta que tenga el efecto real en el mercado de la vivienda, en los precios, y luego eso lo veas en el CPI, que suele ir con mucho retraso, vas a tardar tiempo. Eso, con suerte de por medio, que no te suba la energía otra vez, porque eso es algo que ya estamos dando por hecho, que la energía va a desacelerar todos los meses y que no podría volver a repuntar. Pero ojo con la gasolina, como he dicho antes, que si vuelve a repuntar para los siguientes meses no será muy bueno. Dicho esto, pues 75 o 100 puntos no importa tanto, importa sobre todo lo que el mercado de bonos esté descontando y cómo ajusten las valoraciones en base a eso. Si estamos en un entorno parecido a los 70 o inicios de los 80, un periodo está inflacionario, donde la inflación cuesta mucho de reducir, donde el crecimiento está más o menos estancado, donde el petróleo ahora mismo ve como la demanda interna se va a reducir y está cayendo en el entorno del 1%, el Brent y el West Texas, volviendo otra vez al entorno de los 90. ¿Qué medidas se deberían tomar que aprendimos en la década de los 70 y de los 80 para conseguir de verdad reducir la inflación? No sé si queréis entrar en debate o si queréis, ¿quién quiere recoger la cuestión clave para el inversor ahora mismo? ¿Qué cosas que no se están haciendo van a tener que empezar a hacerse? Por ejemplo, la reducción de estímulos fiscales. Pablo. Decía Javier antes con el tema de los bonos, es un gran problema. Estados Unidos va a tener que pagar casi al año 1 billón aproximadamente, trillón de ellos, solamente para cubrir. España va a tener que tener destinados entre 60.000 millones y 80.000 millones a cubrir también intereses de aquí a un año vista, máximo 2, y durante un periodo mínimo de 3 años, para ir cubriendo también tipos de bonos que están subiendo. Todo eso lo van a tener que sacar de algún lado. Ahora vemos estímulos fiscales y todo que no van a servir porque tienen que reducir. O sea, va a volver periodo de austeridad y, repito, la FED tiene que abocar. Es la primera vez que a la FED le toca destruir demanda. Lo que siempre se había especializado fue la destrucción de la oferta, y eso lo hace muy bien, pero esta vez se le sumó la demanda y lo van a atacar. El dato hoy del desempleo es aunque sea ínfimo, pero con un 8,2 inferior al 8,3 anterior, pese a la subyacente de 6,63, es un indicio de que, cuidado, en el sector laboral, en el sector empleo en Estados Unidos, se está viendo ya que se está empezando a ralentizar, leve, pero es que tardan las medidas de la FED, subida de tipos, tardan sus 2-3 meses en empezar a hacer efecto. Y a Europa llegará como el tsunami, como lo dijo una vez el CEO de Deutsche Bank en el año 2003-2004 aproximadamente. El tsunami tarda 6 meses en llegar a Europa. Pablo. A ver, yo creo que hay dos temas, ¿no? El primero, sería un buen momento para recordar a todos aquellos que han defendido la MMT, la teoría monetaria moderna. Este es el momento de ponerse delante de la pantalla y que digan, ahora cómo lo solucionamos, porque en aquella época me acuerdo que decían, no, y si luego hay inflación se suben impuestos, digo, ¿cómo? O sea, la MMT ni es una teoría, ni es moderna, ni es nada, simplemente es un disparate monumental en el que uno parte de la idea de que puede tener tipos de interés reales negativos de por vida y que puede tener tipos nominales, incluso al cero negativos, y todo eso para financiar un endeudamiento crónico en los gobiernos que llega, ese endeudamiento crónico llega a subvencionar paquetes fiscales en momentos de crisis, como ha pasado con la pandemia, y antes también. Porque no olvidemos que el balance de la Reserva Federal no ha dejado de crecer a lo largo de la última década, prácticamente, salvo la pequeña ventana de 2018 donde se intentó reducir y fue un desastre. Con lo cual, lo primero que tendríamos que pensar es ¿a dónde vamos? Con esta idea de que los tipos de interés al cero es lo normal o que uno puede estar endeudándose sistemáticamente, aunque estés creciendo, como pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos nunca aprovechó una década de crecimiento para reducir el endeudamiento. Cada vez se endeudaba más. Y nos ha llevado a un modelo muy japonés, ¿no? Un modelo desastroso donde el crecimiento económico cada vez va a ser más débil porque tienes ya unas cotas de endeudamiento que drenan crecimiento futuro. Al margen ya de lo que supone en sí mismo el tener que financiar esa deuda cuando los tipos no están al cero, que es lo que estaba comentando hace un momento Gabriel. Por otro lado, la gente no está mirando un tema que a mí me parece que es tremendamente importante y es, hemos creado un sistema que tiene como pilares un coste de financiación nulo. Para muchos gobiernos nulo. Algunos se financiaban con tasas negativas durante años, como Alemania.
y unos planes de pensiones, como hemos visto en Reino Unido, que han tenido que hacer auténticas virguerías para intentar conseguir tener una rentabilidad que tenían que entregar al cabo de un tiempo a sus partícipes. Y les ha llevado a hacer cosas que no son precisamente las que uno esperaría que hagan. La pregunta que yo me hago ahora no es cuánto van a subir. Claro que van a subir más los tipos de interés. Y claro que el mercado debería darse cuenta de que en 2023 no van a bajarte los tipos de interés probablemente. Cosa que siguen descontando que va a ocurrir. Pero la clave, la pregunta grave no está ahí. La pregunta grave es ¿cuánto aguanta nuestro sistema financiero sin que se agriete subiendo los tipos de interés a tal ritmo que estamos haciendo una subida de cada mes de 0,75 equivalente a lo que tardábamos antes 3 trimestres? Subíamos a 0,25 al trimestre. Estamos subiendo a 0,75 cada mes casi. ¿Cuánto va a faltar antes de que ocurra algún accidente grave? Como el que tiene ahora mismo entre las manos Andrew Bailey, que no sabe muy bien cómo diablos acabar de comprar de emergencia bonos de largo plazo el 14 de octubre, porque en el momento en que lo haga, la industria de los planes de pensiones probablemente va a tener un gran problema en temas de colateral. Eso no está tan lejos en Estados Unidos de ocurrir también. Y dices, bueno, ¿cuánto más? Si alargas esta película otros 3, 4 meses, ¿cuánto más va a faltar antes de que tengas problemas? O los bancos que tienen balances ultra apalancados en derivados y empiezas a tener problemas de margin calls. Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque todo lo demás es muy evidente. La inflación más arriba, más abajo, los tipos más arriba, más abajo, eso ya lo sabemos todos. Lo que provocó el problema del 2008 no fue la recesión económica, ni el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Fue descubrir lo que había en los balances de los bancos. Y la quiebra, cuando empezó a quebrar Bear Stearns y luego se iba por delante a Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Eso era el cisne negro. Lo que no veías venir. Nadie daba un chavo porque los bancos pudiesen quebrar. La pregunta ahora es, ¿tenemos riesgo de quiebra en el sistema, en algo que no vemos, pero que tiene como origen estas subidas radicales y rapidísimas que están llevando a cabo los bancos centrales del mundo entero? Es que no estamos hablando de Estados Unidos, es que quitando Japón y China, todos los bancos centrales del mundo están haciendo lo mismo. Evidentemente hay un riesgo ahí latente brutal del que nadie quiere hablar y que no sabemos muy bien cómo se va a manifestar. Pero a mí lo que me quita el sueño es eso. No si los tipos suben 0,75 o un 1%, sino cuánto nos queda en el sistema antes de que algo gordo pase. Y entonces sí que vamos a tener un problema muy serio, porque vamos a tener que decidir, como le pasa al Banco de Inglaterra, qué prefiere. Si sostener un sistema financiero mal estructurado o no preparado para estos entornos de tipos, o dejar que la inflación corra a niveles del 10%, porque en el momento en que deje de luchar contra la inflación, es muy probable que se quede estructuralmente en cotas muy altas. Es un papelón y nadie está hablando en estos términos y creo que es la que realmente el debate estaría aquí y no tanto en el 0,75 o 1% o si le quedan 3 subidas o 4. ¿Caridad? A ver cómo ilustrarlo. El panorama es como si uno, no sé, en el invierno se ha metido 40 kilos en el cuerpo y llega el verano y la pregunta es ¿y qué puedo hacer ahora para estar fit? Y si lo preguntas 2 semanas después de ponerte a régimen y no paras de comer lechuga como un grillo y ves que tardas en bajar tu Michelin de 40 kilos, pues te puedes deprimir, pero lo primero es asumir la realidad. El balance, ya no desde el Lehman, sino basta irse 3 años para atrás de los bancos centrales, ha incrementado una barbaridad y apenas hemos reducido un pelín todavía. Así que no hay ninguna receta fácil. Restricción del crédito, obviamente no estimular o poner paños calientes para intentar artificialmente bajar la inflación a través de topes cosméticos que no reduzcan la demanda y aceptar que es una transición larga y que no va a ser nada fácil con un entorno donde pues probablemente vamos a ver cómo se intervienen las curvas para buscar un equilibrio entre cómo restringir la demanda y cómo al mismo tiempo seguir financiándose con facilidad. La economía se está desapalancando, eso que al final comentaba Pablo tiene una trascendencia en todo. Todo aquel que haya pensado que el dinero es gratis y que las cosas siempre suben y que compre lo que compre tranquilo, que aquí no baja y se ha endeudado para hacer eso, pues se va a dar cuenta que no es así y la salida natural que podría ser pues por el lado de las divisas, de apreciar divisas, pues tampoco a nadie le va
ni va a poder ni va a querer hacerlo de una manera fácil e intuitiva, así que no hay una receta mágica. Restringir crédito, no subvencionar o estimular artificialmente demanda son las recetas en el corto plazo, pero no queda otra que pasar el duelo del régimen. O sea, no se pierde peso haciendo nada milagroso de la noche a la mañana, y más cuando nos hemos metido 8 trillones de sobrepeso y apenas hemos reducido unos pocos euros o dólares de los balances de los bancos centrales. ¿Pensáis que ahora el efecto viene hacia Europa? ¿Vamos a ver en Europa también un movimiento de subida de tipos más agresivo? ¿O Europa no tiene margen de maniobra? O sea, podemos elegir susto o muerte, por explicarlo así, no, hablando en serio. O sea, la opción es muy sencilla. Si no subimos tipos de interés, vamos a seguir viendo al euro depreciarse y vamos a tener una inflación más larga, más dolorosa, y todo lo que importamos, entre ellos los precios de la energía, pues nos va a resultar más caro. Si subimos tipos de interés, pues todos sabemos lo que va a ocurrir en cuanto a todos aquellos que están endeudados. O sea, vamos a tener una recesión más prolongada, pero combatiríamos mejor el problema de la inflación. Así que como va a haber que nadar y guardar la ropa y buscar equilibrios, pues también la situación de Europa es probablemente la más dramática desde el punto de vista de macroeconómico, pero también es verdad que financieramente el 60% del negocio de las empresas listadas en Europa se genera fuera de Europa. Así que desde el punto de vista de inversión tampoco es una cosa tan absolutamente dramática, aunque obviamente como ciudadano europeo pues uno va a tener que elegir entre hipoteca mastodóntica si la tiene a tipo de interés variable o no poner a calefacción y descubrir lo que es recordar lo que antiguo, vamos, yo lo recuerdo y tengo 45 años, lo que significaba salir de tu habitación para ir al baño cuando no había calefacciones buenas y uno se pensaba 2 veces lo de salir de la cama o abandonar el brasero, porque es verdad que tenemos un problema y una crisis energética que va a dejar, vamos, que va a provocar un impacto muy doloroso a todos los niveles en la economía. ¿Pablo? Yo creo que no tenemos tampoco solución. Creo que el entorno en el que nos estamos moviendo es producto de las cosas que hemos hecho antes, no de lo que hay aquí. Es decir, intentamos solucionar el presente cuando la solución habría que haberla implementado en el pasado, ¿no? Lo cual no sirve de nada, pero tal vez la reflexión de no seguir cometiendo los errores que cometemos, ¿no? Y dices, vale, los bancos centrales de Europa van a tener que subir tipos. Digo, hombre, claro, es decir, cuando tú tienes un único mandato, que es que la inflación no supere el 2%, y tienes la inflación en Europa al 10%, pues es un tema ya de credibilidad, ¿no? Estás abriendo otra puerta muy fea, ¿no? La credibilidad de los bancos centrales. Dices, bueno, es que estás incumpliendo realmente para lo que estás aquí. ¿Tenemos que subir los tipos más en Europa? Pues es evidente que sí. Llevamos un decalaje de entre 3 o 4 meses respecto a Estados Unidos. Si en Estados Unidos todavía no está claro que se haya alcanzado el pico de inflación, pues probablemente aquí no lo vas a ver hasta enero o febrero del año próximo. Son muchos meses fallando y teniendo que subir la expectativa. Y cuando empiezas a anclar el dato de inflación en doble dígito, ya clama al cielo, y los ciudadanos, pues bueno, han tenido o han podido solventar la situación con esas tasas de ahorro tan grandes que se generaron a raíz de las ayudas que se volcaron con el COVID, pero a medida que te vas comiendo ese colchón, pues llegar a fin de mes va a ser muy duro, ¿no? Y cuando tú veas inflaciones tan elevadas, pues vas a empezar a pedir que caiga la cabeza de alguien, que haya responsabilidades, ¿no? Entonces, tenemos una solución que es malísima, porque claro, la solución es complicarle más la vida al ciudadano, subirle más el coste de financiación, los tipos de interés, las hipotecas. Entonces, dices, bueno, ¿qué crees que va a ocurrir? Digo, pues evidentemente que nos toca pagar. Esto es como decir, ¿cómo me desintoxico si soy heroinómano y no pasarlo mal? Digo, no existe eso. O sea, si tú eres un heroinómano, evidentemente es un calvario salirte del consumo de la heroína. No hay solución. Dices, bueno, ¿somos heroinómanos de qué? Digo, de la liquidez, de los tipos al 0%, nos endeudamos para todo. Es decir, cada vez que hay un problema no pasa nada. Vamos a paliar el daño a las empresas, a los ciudadanos. Dices, ¿con qué? Dices, pues con dinero. Digo, ¿de dónde? Dice, no, hacemos emisiones corporativas de deuda entre toda Europa. O sea, que te endeudas más. Ya tienes deudas del 100% sobre el PIB agregadas, te vas a endeudar más. A un coste cada vez más alto. Pero esa deuda habrá que devolverla. Por eso creo que no somos muy conscientes de que no hay soluciones realmente
realmente más que pasar, como con la gripe, pasar la semana de fiebre en la cama y mal. Y no va a ser una semana, va a ser un periodo mucho más largo, ¿no? Y por desgracia, lo único que yo espero que ocurra es que cuando hayamos pasado esa semana de gripe, alguien diga, yo no vuelvo a pasar esta semana, ¿eh? O sea, a mí no me volvéis a pillar haciendo barbaridades que luego haya que pagar un precio tan alto. Espero que los responsables monetarios se den cuenta de que de lo que llevan haciendo durante los últimos 15 años son error tras error y que han creado un modelo económico que se sustenta en deuda financiada a coste tipo cero. Si no se dan cuenta de esto, lo que estamos viviendo hoy y lo que vamos a vivir dentro de año y medio se repetirá dentro de 10 o 12, como pasa en todos los ciclos económicos. Pues muchísimas gracias, Pablo, Gil, Caridad, por acompañarnos. Os dejamos ya, os liberamos. Buen día y buen negocio a los dos y gracias por ese análisis. Gracias, hasta luego. Miren este gráfico que nos marca un poco la situación en la que estamos a poco más de 5 minutos para que abra el mercado norteamericano. Este gráfico del S&P 500 nos marca desde 2015 más o menos el movimiento de subida que se ha vivido 16, 17, 18, 19, movimiento coronavirus y despegue absoluto del mercado. Miren, se nos sale hasta el gráfico. Este movimiento nos indica, y ahora se lo preguntamos a Montalto y a Del Valle, que ahora mismo, con la caída del S&P 500, estaríamos intentando ver lo que sucedió antes del tiempo de la caída del coronavirus. Este punto está en el entorno de los 3.400 puntos, lo que significa que estamos ahora mismo ya, hemos roto este movimiento anterior, que estaba en el entorno de los 1.610 y estamos ahora mismo caminando hacia abajo y con fuerza hacia los 3.400. En este movimiento en torno a los 3.400 se mueve ahora mismo el mercado. Ojo, porque si el mercado lo que está valorando es una vuelta a tiempos pasados, miren todo el huequecico que hay aquí. Es verdad que tiene momentos anteriores para llegar a ello, pero vamos a ver de qué manera puede el S&P, puede Wall Street, puede el mercado en general intentar evitar este hueco, que sí es el problema para el inversor. Esto se llama 2008. Este hueco de aquí se llama 2008. No habría movimiento ni de rally agresivo de Navidad, ni midterm, ni nada de nada. Este movimiento hacia abajo es el que nos marcaba el GPS de las midterm un poquito más allá. Acabamos de llegar a él, se puede desligar del GPS perfectamente y marchar hacia el GPS de 2008. Si eso es así, todo este hueco es el hueco de 2008. Ojo a todo. Gabriel Montalto, ¿cómo ves ese SP500? ¿Cómo ves este movimiento y los soportes, los suelos que ahora mismo tiene el SP500 que ver y hacia dónde está el movimiento de caída? Ya ha roto los 3.500, ya ha roto ese movimiento hacia abajo en los 3.500, están 3.498, pero ha tocado ahí, ha ido rebotando, tocando, rebotando, pero ojo que el hueco hacia abajo es enorme. ¿Se puede mostrar el gráfico aquí que tengo justo en semanal? Que es para verlo del plazo mejor. A ver, estamos cerca también de esos 3.500, 3.512,25 lo tengo ahora en semanal. Y en mi opinión, la zona que podría buscar toda esta caída y donde podría estar el fin de la caída, hay que ver si lo va a hacer ahora a lo largo de octubre o noviembre, está en torno a los 3.200, 3.300 del Standard & Poor's. Como zona más baja, los 3.200 es una franja de 100 puntos. Que si son 400, que si son 350, hasta la siguiente lectura, hasta que salgan los tipos, hasta la siguiente comparecencia, conferencia de prensa, etcétera. Es que da igual, algo va a haber, creo que ahí estarían. De hecho, la última medición que tengo es, primero, el impulso bajista comenzado en máximos de 2021, que me da esa proyección. El soporte del retroceso del 23 aguantó bien el nivel durante los días que duró. Y ahora entramos en este. Hay otro más, hay otro que viene ya desde los años 2000, otro retroceso mucho más importante, que también marca ese nivel de 3.200. Yo leí antes en el chat que la gente espera niveles a veces de corrección mucho más bajos, pero como el mercado siempre va a ser en zigzag, y hoy el Standard & Poor's cotiza por encima
de lo que cotizaba en el año 1970, 1980, 90, año 2000, año 2010, año 2020. Quiere decir que cuando se cae, cuando se corrige desde últimos máximos, aunque se caiga, siempre los nuevos mínimos serán superiores a otros mínimos anteriores. Por eso es un error pensar de que se van a ver mínimos que ya se vieron años atrás o algo, porque es muy difícil. Bueno, no ha ocurrido de esta forma hasta ahora. Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta el inversor. Vuelvo a lo mismo de siempre. Va a haber un endeudamiento, va a haber un problema social y económico que se verá en las economías de los diferentes países, en el hemisferio norte seguro, pero los mercados van a otra velocidad. Marzo de 2020, inyección de la Fed. Marzo de 2009, inyección de la Fed. Los QE famosos. Una parada entre medio que cayeron los mercados. Va a haber otra QE. Es probable que ocurra 2024, 2023. No lo sé la fecha, pero lo van a hacer. Bajarán los tipos, bajará la inflación y harán pequeños estímulos, porque la economía hoy en día no conoce otra cosa, no se conoce otra forma. Las deudas son impagables, los bonos están disparados, hay que cubrir esos intereses que comentaba anteriormente, y la demanda estaba generando una inflación. Entonces, sigo insistiendo, pese a que sea un comentario muy contrario a lo que la mayoría está sosteniendo, de que 2023 podrá dar sorpresa agradable para los alcistas y algún dolor de cabeza para los bajistas, porque no va a haber mucho más. Es que no va a haber liquidez para más cortos, y eso es lo que parece que cuesta a veces a los inversores entender. Hay algo que son simples matemáticas. Ya cuando era broker lo veía eso, o sea, se acaban, tú puedes querer comprar todo lo que quieras, pero si se acaba, se acaba, y no se puede crear de la nada. A eso me refiero. Y eso es lo que está pasando Gabriel, ahora. abre el mercado americano, 3:30 de la tarde. Ojo, Ya, ahora porque el gráfico es con un poquitín de recuperación. Ya el contado se pone con una caída del 2,06, está en 3.503. Este es el movimiento de bajada inicial. Vamos a verlo en diario para poder ver el detalle. Lo tenemos aquí puesto en demasiado tiempo. Con el movimiento inicial de caída del SP500 que tienen aquí 3.499, está reflejando lo que estábamos viendo en futuros. El futuro lo que ha hecho ha sido con la apertura volver a caer, ¿lo ven? Están intentando pelear aquí abajo en el 3.493, 94, es el movimiento un poco en el que se está mostrando o el que está encontrando resistencia después del movimiento bajista que está teniendo. Y vemos también el movimiento del VIX, que empieza ahora ya a recuperar terreno una vez que abre Wall Street. 33,55. Vamos a ver hasta dónde puede llegar o hasta dónde puede contenerse. El VIX de volatilidad, que todavía está sin trade, está en 39,51. Ojo el VXN, el VIX de volatilidad del Nasdaq, de qué manera se puede comportar ahora con el arranque. Vemos el Nasdaq con una caída ya superior al 3%, aunque ha marcado un poquito aquí de lateral, y vemos en el conjunto de Europa la caída del del Eurostoxx ya del 1,93%, la caída del IBEX 35 del 0,7%, la caída del CAC 40 del 1,66%. El petróleo es uno de los que ha vivido un movimiento de afección en cuanto ha conocido el dato, pero miren la recuperación del precio del petróleo en estos momentos, volviendo a recuperar, cerrando este agujero con una caída ya solo del 0,18%, en un movimiento en el que se ha visto iniciar el movimiento cuando se ha conocido el dato y la recuperación posterior que hemos ido viendo. Como ven aquí, el movimiento de caída prácticamente está ya cerrado. Aquí lo tienen, el movimiento final aquí. El movimiento de bajada, de conocimiento del dato de la inflación en Estados Unidos, la percepción de la recesión por parte del mercado del petróleo también diciendo, va a caer esa demanda, y la recuperación posterior. Y luego tenemos West Texas en 85,5, marcando como hermano gemelo el mismo comportamiento, y el oro, que no lo habíamos visto, en un movimiento de caída una vez que ve que esa inflación no tiene contención. El otro gran protagonista de la jornada a nivel monetario, no piensen mucho de la libra en la jornada de hoy, estaban comentando en ese chat de YouTube qué sucedía con la libra para estar subiendo. 1, intervención. 2, el movimiento ya del gobierno británico de tirar atrás parte de las medidas. Cuarten
debería aparecer en breve para dar detalles esta misma tarde de qué va a hacer el gobierno británico, de tal manera que la libra está por un lado dopada con la intervención del Banco de Inglaterra y por otro lado tiene la esperanza de evitar el Viernes Negro, el terror del Viernes Negro, que dice la prensa anglosajona esta mañana, siempre que el gobierno británico hoy tire atrás parte de las decisiones de estímulo fiscal. El euro sigue su drama, no consigue recuperarlo, y tenemos por otro lado el Bitcoin con una caída del 4,45, ha roto los 19.000, se está planteando ya incluso esos 18.000. Fíjense el movimiento de bajada muy fuerte en la jornada. Gabriel Montalto, Bitcoin es otro de los protagonistas negativos del día, con esa caída de más del 4%, aunque el S&P 500 y sobre todo el Nasdaq empiezan a irle un poco a la zaga. Bitcoin, con esta caída, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene en la fotografía del gráfico que ves sobre cómo puede comportarse en el corto o medio plazo? Bueno, aquí estamos viendo Bitcoin, hay una cosa, sigue manteniendo el rango, aquí están las líneas, aquellos que sigan Tiempo de Cripto saben que lo he venido comentando. Es cierto que se ha acercado a la base de que venía ya desde junio de este movimiento lateral, pero no lo ha perdido. A diferencia del Standard & Poor's, que sí ahora se ha pegado 80, 100 puntos por debajo del soporte, Bitcoin no ha perdido el soporte. Independientemente de que suena mucho, ha caído un 4 o algo, pero se mantiene en el rango lateral. Ya a lo largo de los últimos días, Bitcoin venía reaccionando de forma muy diferente. Y cuidado, y lo vuelvo a decir, ya a partir de aquí lo dejo a criterio de la audiencia, lo que quieran. Viene un movimiento muy fuerte en Bitcoin. La volatilidad sigue reduciéndose. Y cuidado con esta formación. Va a reventar el precio a la baja o al alza. Eso lo dejo ya a cada paladar. Pero viene un movimiento importante de casi 10.000 o más dólares en cualquiera de las dos direcciones. En caso de ser al alza sería muy superior a 10.000. En caso de ser a la baja podría ser de unos 10.000 dólares aproximadamente. Lo que va a pasar aquí probablemente es algo que sucedió ya y que veníamos advirtiendo y les decían 4 horas con el dólar yen, que iba a haber un antes y un después con el dólar yen. Y efectivamente en apertura y cierre de 4 horas. Y ocurrió en el 145,95, 145,98 y ahora lo tenemos en 147,20 y marcó un 147,70 el dólar yen. Por lo tanto, seguirá pasando factura al euro y a la libra, que ya el euro está en 96,60, aunque su soporte relevante, lo que eran los 3.600 ahora del Standard & Poor's, para el euro son el 0,9550 aproximadamente. Pues muchísimas gracias, Gabriel Montalto, por acompañarnos. Vamos a ver Bitcoin, vamos a ver esa previsión. 10.000 dólares parece mucho para arriba o para abajo. Mucho negocio hay ahí. Vamos a ver cómo se puede ir configurando. Te vemos más tarde, enseguida. Montalto, buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. Marta Iser, que estoy cogiéndote ya el hueco además, Kristalina Georgieva, está diciendo 20% de probabilidades de recesión global. Son las últimas palabras que estamos rescatando en estos momentos de la directora del Fondo Monetario Internacional. Cita un 25% ya de probabilidad de recesión mundial. Hoy es un día en el que especialmente estamos poniendo el foco en esa recesión mundial. Ha sido, de hecho, a primera hora de la mañana la Agencia Internacional de la Energía que también citaba la probabilidad de una recesión mundial, en este caso a tenor del recorte de suministro de producción de la OPEP anunciado la semana pasada, pero en una semana en la que estamos vigilando de cerca esas reuniones anuales que está manteniendo el Fondo Monetario Internacional, destacan varios mensajes de Kristalina Georgieva a estas horas. Por un lado, esa probabilidad de recesión mundial que, según Georgieva, está aumentando hasta el 25%, insta a los bancos centrales a que sigan endureciendo la política monetaria para luchar contra la inflación. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional sigue dando alas a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, a todos los bancos centrales para que, a pesar de esos temores de recesión, sigan subiendo los tipos, aunque eso precisamente pueda acelerar este escenario de desaceleración, de recesión económica. También importante los mensajes que está trasladando Georgieva a estas horas
para Reino Unido. Estamos a la espera de que hable el canciller de Hacienda, Kwasi Kwarteng, y de hecho lo que estamos viendo en estos instantes es que por el momento se descarta, y así lo estamos leyendo en la agencia Reuters, la posibilidad de que se adelante por parte de Kwarteng la declaración prevista sobre política fiscal de Reino Unido. Recordemos, la fecha está ahora mismo sobre el 31 de octubre. Parece que en el día de hoy no vamos a tener ningún adelanto de lo que vamos a conocer en apenas unas semanas, pero sí que es bastante llamativo lo que ha trasladado Georgieva a Kwasi Kwarteng. Le pide a Reino Unido que no prolongue el dolor, y además también dice que la política fiscal del gobierno británico no debería socavar la política monetaria del Banco de Inglaterra. Anuncio, petición de Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional a Reino Unido a tan solo un día de que se termine ese programa de compra de emergencia de bonos del Banco de Inglaterra. José. Bueno, enseguida estamos con Marta Isern y con todo el detalle esta tarde en Rolling Stocks de lo que está sucediendo, que no es poco, que va en aumento y que tiene pinta de que incluso va a perjudicar. Un último detalle y ya les dejo con Marta Isern. Miren, esto es lo que ha marcado parte de la situación. Si ven aquí este gráfico que publica el propio gobierno norteamericano sobre la inflación en Estados Unidos, verán que aquí lo que hay es una ralentización en la caída. El gobierno, la Reserva Federal, lo que se esperaba por parte de esa reducción de la inflación era que pasara del 8,7 al 8,5 al 8,1, que se quedara en este entorno, pero aquí, es decir, que hiciera esto y esto. Y sin embargo, lo que ha hecho es esto, más esto, más esto. De tal manera que la fotografía ahora mismo es que esta pendiente que tiene desde el pico la inflación en Estados Unidos va mucho más lento de lo que se esperaba con esos datos de subida de tipos de interés que esperaba la Fed. Pero que todavía es peor ver lo que está sucediendo con la inflación subyacente. Se esperaba que se quedara un poquito más abajo, en el 6,5, con un movimiento que venía desde el 5,9 al 6,3, caminando al 6,5. Pues ni eso, 6,6. De tal manera que la fotografía es cada vez peor sobre lo que se espera. Pero si además ven cómo está mes a mes caminando esta inflación, verán que frente al julio que encontramos el pico, lo único que ha hecho la inflación es volver a coger cuerpo. Si ven además que en abril teníamos una inflación, crecimiento mensual menor que el que tenemos en septiembre, viene ahí la cuestión que el mercado está viendo que la Fed no está haciendo suficiente destrucción de la demanda interna. ¿Por qué? Primero porque no hay desempleo, por lo que va a tener que meter mano al desempleo, ese famoso 1% que va a tener que subir la tasa de paro en Estados Unidos, 1 millón de puestos de trabajo perdidos, ni llega ni se le espera con el ritmo actual. ¿Qué es lo que puede hacer la Fed? Subir el ritmo. Pero ¿qué es lo que más puede hacer la Fed? Quitar los estímulos al conjunto de la economía antes. Si no, puede estar fracasando a medio o largo plazo con este movimiento de bajada. Esta curva aquí, prácticamente plana, ahora mismo después de alcanzar el pico, y cuando además la gasolina ahora está volviendo a repuntar en Estados Unidos, nos lleva a que en el próximo mes esto puede ser una noticia todavía peor. Nos lleva a entender lo que el inversor está mirando en el mercado, y es que la Fed no puede con la inflación. Y esa es la clave fundamental de la última hora. La Fed no está consiguiendo con la subida de tipos hacer el daño que quería. Y piensen una cosa, los tipos neutros estaban en el 3,25, ahora están entre el 4,5 y 5. ¿Quién dice que el tipo neutro en Estados Unidos no se marcha al 6%? Para conseguir de verdad reducir la inflación. ¿Y quién dice que la Fed no le mete un empuje de 100 puntos básicos hacia arriba en la siguiente reunión? Pero lo más importante, no los 100 puntos básicos, sino este dato cambia la percepción de la Fed hacia cuál es el punto final de subida de tipos de interés. Porque si el tipo neutro pasa del 4,5-5, que estaba en el 3,25 hace apenas 4 meses, lo pasa al entorno del 6%, significa que el aumento de las hipotecas se puede ir a doble dígito. Y eso son palabras mayores, pero esos son los años 80 y sobre todo el final de los 70. Ojo con lo que está haciendo la Reserva Federal viendo estos datos en su próxima reunión. Ojo con lo que está mirando además en cómo las distintas partidas de este dato de inflación nos marcan que si ahora mismo
el petróleo, la gasolina, por el petróleo estaba dando un respiro, este respiro se puede haber terminado. Ojo, porque el dato es malísimo, sobre todo para entender de qué manera la inflación va a tener que golpear a la economía hasta que de verdad la haga caer. Y ahora mismo no hay percepción de que la economía en Estados Unidos esté cayendo. Hasta aquí este tiempo especial de este dato de inflación de Estados Unidos, que es peor de lo que esperaba el mercado, que nos deja la tesitura de hasta dónde llegan los mínimos. S&P 500 cayendo 2,14 en torno de los 3.500. Lo peor del mercado no está todavía. Falta Reino Unido. O Quarten limpia esto y da una visión clara de optimismo al mercado, o las caídas van a profundizar y mucho más. Y ojo con el euro, en ese entorno del 0,96. Se quedan con Marta y Ser, con este dato que va a marcar también la tarde, el de inflación en el conjunto de Estados Unidos, con ese decrecimiento tan leve, tan pírrico, tan nada. Buen día, buena tarde y buen negocio.